Hola, bienvenidos. Este es un video especial porque vamos a tener hoy una clase bastante especial también en planificación. Entonces la idea es que ustedes puedan ver este video antes de la clase porque estamos explicando acá cómo vamos a funcionar. Este formato especial lo va a hacer por dos cosas. Primero porque vamos a trabajar en grupos más pequeños hoy. Entonces vamos a estar divididos en 4 grupos y cada uno de esos grupos va a tener un Zoom de 40 minutos, que es lo que nos permite el tiempo. Va a estar 2 grupos coordinados por Estela, 2 grupos por mí, y vamos a aprovechar que tenemos ese espacio grupal más reducido para trabajar varias dinámicas que son específicas para el momento del diagnóstico de la planificación. Entonces, tenemos que cumplir con una secuencia de 3 pasos para poder participar adecuadamente. El primero es familiarizarse con cómo vamos a trabajar hoy. El segundo va a ser participar en el Zoom que le corresponde a cada uno. Y el tercero va a ser ver los videos de los otros 3 grupos en los que no participamos para tener una idea completa del trabajo. Este primer paso que estamos haciendo ahora, el de ver el video en este momento y después leer el caso, que ustedes lo van a tener subido a la plataforma como documento, y esto se completa con entender la agenda y cuáles son las reglas de participación. Esta agenda, cuando arranque cada grupo, y dado que tenemos la limitación muy fuerte de los 40 minutos, va a implicar 10 minutos de preparación del caso, 20 minutos de discusión y 10 del cierre. Y lamentablemente, como tenemos esta restricción temporal tan importante, nosotros al momento de coordinar vamos a ser muy enfáticos con que se respeten los tiempos. Algunas discusiones, por más interesantes que sean, las vamos a tener que cortar. Y cada vez que vaya cayendo en los minutos el cambio de actividad, vamos a tener que interrumpir el estado de discusión hasta donde haya llegado y continuar a partir de ahí. Vamos al paso 2. Cuando ya estamos divididos en los grupos, y esto en el campus también va a estar, cada persona a qué grupo tiene que entrar, si hubiera alguna dificultad muy grande para estar en el grupo propio, que básicamente la dificultad es por horario, podemos cambiarnos de grupo, pero siempre que esto no desbalancee mucho la cantidad, porque si no, si tenemos grupos muy llenos y muy vacíos, la participación no va a ser buena en ninguno de los dos casos. Entonces, les decía, cuando uno trabaja con la técnica de casos, que se usa habitualmente para favorecer el desarrollo de capacidades de discusión y de elaboración y de síntesis de materiales complejos, uno de los pilares centrales de la técnica de casos es que los casos están construidos antes y suelen ser cerrados. Y entonces ese caso cerrado se toma como un universo y todas las personas que participan lo hacen dándole verosimilitud a lo que sucede en el caso antes y no pudiendo incorporar elementos nuevos para alterar ese juicio. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en un caso que va a arrancar abierto y que lo vamos a terminar de cerrar en cada grupo de trabajo, y esto obedece a dos cosas. Primero, es un caso en el cual tenemos mucha involucración porque vamos a analizar la situación actual que están atravesando las escuelas, entonces es muy difícil ahí aislar lo que corresponde al caso o no, y además también porque al tratarse de un fenómeno en desarrollo, también es difícil limitar los datos que ingresan o no. Entonces, nosotros en esos primeros 10 minutos de preparación del caso, donde ya cada uno tiene que ir con el caso muy breve escrito en papel leído, lo que vamos a hacer es agregarle durante esos 10 minutos datos nuevos que nos parezcan muy relevantes. Cualquier persona puede sugerir un dato nuevo, pero como vamos a intentar darle mucha verosimilitud, cada vez que una persona proponga un dato, lo vamos a someter a una regla que acabamos de inventar para esto, que le llamamos regla del semáforo. Para esa regla yo les voy a pedir que tengan a mano 3 objetos cualquiera de los colores, bueno, verde, amarillo y rojo. Entonces, cuando una persona proponga un dato, los demás rápidamente, si están de acuerdo con que esto puede ser verosímil en ese caso, van a señalar verde, o si les pareciera que está más o menos ajustado, van a poner amarillo. Si hubiera una mayoría de amarillos, se le pide a la persona que reformule rápido para que entre en verde. Y si alguna persona sugiere algún dato para incorporar al caso, que los demás lo vean como fuera de esa realidad,
tienen que elegir el rojo y no podemos discutir con esto por la limitación temporal, sino que simplemente lo tenemos que dejar de lado. ¿Qué va a suceder entonces cuando nosotros hagamos esa discusión? Que vamos a tener como producto de cada uno de estos grupos un listado de datos extra, es decir, la persona que está coordinando el grupo va a ir anotando todos estos datos que hayan quedado verdes en nuestro semáforo y a lo que tenemos anotado en el archivo original del caso se le agregan estos datos extra y en ese momento, cuando llegamos a los primeros 10 minutos, se cierra el caso y ahora sí, todo lo que se discute es sobre lo que está en el papel original o lo que está en este listado nuevo y no se pueden agregar más cosas. Cuando empieza el segundo momento, el de la discusión, acá es que cada comisión va a estar frente a una técnica distinta de diagnóstico. Los primeros minutos de esta discusión lo vamos a usar para explicar en qué consiste esa técnica y cómo se trabaja con ella, y todos los minutos siguientes, y ya cuando empezamos el momento de discusión, empezamos a grabar, la explicación para que le quede a todos los grupos y todo lo que se discuta bajo esa técnica queda grabado y registrado durante los 20 minutos siguientes, como si nosotros estuviéramos realmente en esa situación y como si realmente la estuviéramos analizando. Y este es el producto. Cada técnica tiene un producto distinto y eso va a quedar archivado y guardado para nosotros. Y el tercer momento, y el que es también muy interesante para nosotros a los fines formativos y que también lo vamos a registrar, es el del cierre. Cuando se cumplieron los 20 minutos de análisis, interrumpimos ahí donde hayamos llegado y nos quedamos pasamos a otro plano distinto de análisis, donde salimos del caso y nos vemos a nosotros externamente cómo funcionamos esos 20 minutos. Entonces, por un lado vamos a ver la dinámica, porque nos resulta interesante para el momento en que nosotros en otros espacios tengamos que conducir momento de diagnóstico, pero además vamos a reconducir cada vez que aparezcan cuestiones que sean interesantes para analizar desde el plano más teórico del planeamiento, lo vamos a reconducir a nuestra teoría y nuestra bibliografía. ¿Cuál es el tercer paso? Una vez que terminamos con esto, es ver los videos de los 4 grupos, o en realidad tenemos que ver lo de los 3 que no estuvimos, pero no es mala ocasión también para ver el nuestro propio cuando haya pasado un tiempo. Y después vamos a proponer una consigna de cierre que se resuelve a partir de la lectura de la bibliografía y de ver los 4 videos. Bueno, espero que podamos participar bien entonces hoy y el paso siguiente después de ver esto es ya empezar a leer el caso.